Muy buenas tardes, señoritas. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, ¿Cómo licenciada. están? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto verlas, aunque sean fotitos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Aida. Bien, hoy día vamos a hacer una introducción a lo que va a ser nuestra asignatura, el desarrollo de la asignatura como tal. Pues alguien preguntaba y decía, empezamos la próxima semana. Sí, vamos a trabajar desde ahora. Hoy vamos a ver más que todos los lineamientos que vamos a seguir durante el desarrollo de la materia como tal. A ver, están 20 estudiantes en sala. Y para la asignatura tenemos 39 estudiantes inscritos para esta materia. Miriam, buenas tardes. Bien. Vamos a compartir pantalla. Todavía están ingresando, entonces esperamos unos minutitos. ¿Ya tienen las instituciones o ya saben a las instituciones donde van a ir a hacer su práctica, señoritas, jóvenes? No, Lice, todavía no. Recién nos van a decir Así, la siguiente ya, semana, yo creo ya. ya lo sé. Gracias. Bien, vamos a empezar. Esperemos que, no sé si se van a adherir todavía más personas, pero no hay problema. Como les digo, hoy día lo que vamos a hacer es dar los lineamientos de qué es lo que vamos a hacer durante el desarrollo de la asignatura como tal. Ups. Esperaremos. Bien. Ahora sí, la materia es elaboración de proyectos de grado. Y para hablar un poquito más sobre nuestra asignatura, les voy a compartir algunas imágenes que les voy a pedir, por favor, que participen para poder ir profundizando un poco más. Bien. Les estoy compartiendo pantalla. Y fíjense en esta presentación, en la pantalla. ¿Alguien conoce qué es esto? ¿Sabe qué es? ¿Tiene alguna vaga idea? Nada. A ver, adelante, por favor. Es donde hacen investigaciones para actualizaciones sobre temas para las revistas médicas. Ya. ¿Alguna otra persona?
Buenas tardes, licenciada. Hola. Bueno, la Gaceta Médica es, es la revista de medicina de la San Simón. Muy bien, gracias. Bien, las dos participaciones están muy bien. ¿Alguien más? Nos vamos a ir a esta otra imagen. ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? Un artículo científico. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más que quiera acotar algo? Fíjense, esto es lo extenso. Ahí nos dice, ¿no? Artículo original. Es un artículo científico original. Y hace un momento sus compañeras decían, sí, Aida, nos decía de que esta es la revista científica de San Simón. Es de la Facultad de Medicina. Pues aquí tenemos el frontis de nuestra facultad, donde de manera semestral se van haciendo las publicaciones de artículos científicos, es decir, trabajos que han tenido un carácter científico, de revisión bibliográfica exhaustiva, de aplicación del método científico, trabajos de diferentes tipos, ¿sí? Utilizando diferentes metodologías dentro de lo que es la investigación. Esta revista tiene la particularidad de ser indexada a diferentes revistas como es Cielo, Redalic, Scopus, Elsevier y así muchas otras. Entonces, tiene la calidad, tiene la garantía suficiente para poder brindarnos información sólida, veraz, científica. En nuestra facultad sus publicaciones son 2 veces al año, es decir, de manera semestral. Y aquí, esta es parte de la revista de la Gaceta Médica, para que ustedes puedan ver si es que en algún momento no lo han visto y por qué nos interesa saber de esto. Fíjense, esta es la portada de la Gaceta Médica. Para este volumen consta de 156 páginas. Tiene todo su comité científico, el registro de todo el comité científico que se encarga de revisar esos artículos que se van a publicar en esta revista. Tenemos el contenido de la revista científica. Tenemos que ser más meticulosos al fijarnos a detalle, es decir, debemos ver a detalle todas las características. ¿Por qué? Porque nos interesa reconocer artículos científicos originales, de revisión, cartas al editor, estudios de caso y demás. Bien, ahora nos vamos a nuestra asignatura. ¿Alguna duda, curiosidad hasta el momento? Nada. Gracias, Aida. Entonces, nuestra materia es la de elaboración de proyectos de grado. Un proyecto de grado, es decir, que nos va a permitir, en este caso, están en 6º semestre, optar al título de técnico superior, en el caso de ser requerido. Es decir, para contextualizarnos, la carrera como tal tiene 2 salidas, a nivel de técnico superior y a nivel de licenciatura, ¿sí? Hasta el 6º semestre, es decir, que el estudiante si ha culminado el 6º semestre, Yael, una consulta, Yael. No, Alicia, perdón, ha sido por error, disculpar. No te preocupes, está bien.
lo que les decía, que todo estudiante que ha vencido el nivel de sexto semestre, es decir, que no debe ninguna materia del sexto semestre, puede optar al título de técnico superior, ¿sí? Lo que no le imposibilita a continuar hacia la licenciatura. Por eso se dice que la carrera tiene dos salidas, a nivel de técnico superior y a nivel de licenciatura, ¿sí? ¿Cuál es el proyecto de grado que que está autorizado a este nivel de sexto semestre que deben de elaborar? Hasta antes de lo que viene a ser la carrera de nutrición, se contemplaba de que el estudiante para optar al nivel de técnico superior debería elaborar un trabajo dirigido o una monografía. En la actualidad, ya desde hace muchos años, el trabajo dirigido por su complejidad, su requerimiento, ha pasado a ser parte del trabajo de grado de la licenciatura. A nivel de licenciatura es que ahora hacen trabajo dirigido, tesis y el examen de grado. A este nivel de técnico superior, lo que se tiene estimado hacer es la monografía, esta monografía. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado alguna vez de la monografía? ¿Tiene idea de qué es la monografía? No, le dicen. No. Gracias, Ana. Nada. Resulta, lo que les decía, que para obtener este nivel de técnico superior a nivel de sexto semestre, vencido el sexto semestre, debemos elaborar una monografía. ¿Y qué es la monografía? La monografía es una revisión exhaustiva de una temática en particular. Y que esta temática, que decimos en particular, debe estar lo más delimitada posible. De tal manera que nos permita ser los expertos en esa temática al finalizar esta elaboración de la monografía. Para ello, ¿qué debemos hacer? Debemos recurrir a los trabajos científicos. ¿Por qué? Si bien no sigue los pasos del método científico para su elaboración de monografía, sin embargo, sí es un trabajo científico. ¿Por qué? Porque es exigente a momento de realizar la revisión bibliográfica exhaustiva, ¿sí? ¿A dónde debemos remitirnos? Debemos remitirnos a las revistas científicas que tienen estas características. Fíjense, nos dan una idea clara de qué es la revista. Es decir, como que nos presentan su certificado de existencia, por así decir, como el nuestro. Nuestro carnet de identidad es quien dice de dónde somos, qué edad tenemos, cuál es la credibilidad de nuestra persona. De igual manera, todos estos datos que nos presentan nos van a indicar la autenticidad de la información que contiene la misma, ¿sí? Desde el ISSN, es decir, el código en línea que se le otorga, el formato, la frecuencia, con qué frecuencia se van haciendo
sus publicaciones, dónde podemos encontrarlos. Vamos a poder identificar, ¿sí?, que la información que nos presenta tiene todo el carácter científico necesario. En este caso, si entramos al volumen 44, es decir, al número 2 del año 2021, hacemos clic en en esta identificación y nos va a mandar a todo el documento, donde nosotros, dependiendo de la temática que estemos buscando, pues vamos a recopilar la información necesaria. Por ello es que decimos que tiene un carácter científico, porque nos vamos a basar más en artículos científicos para recabar información y poder elaborar nuestra monografía, ¿sí? Ahora, ¿cómo está compuesta? ¿Cómo se desarrolla la materia? Para esta asignatura, de igual manera que las otras, tenemos una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica, como en toda asignatura, tenemos el avance del contenido. Es decir, en este caso, como se trata de elaborar el proyecto de grado, que es la monografía, nosotros debemos aprender a hacer la monografía. ¿Cómo hacer una monografía? Y para ello, tenemos un texto base que se titula igual que nuestra finalidad. Cómo hacer una monografía de Nelly Piña. Si bien este texto base es un dossier, es una compilación que recupera lo más importante, lo más indispensable para poder elaborar la monografía, es cierto, no es de estos últimos años, sin embargo, nos da las líneas que debemos seguir de manera más sencilla y resumida. Este es nuestro texto base, lo que no significa que nos limitemos a solamente leer este texto. Podemos recurrir a cualquier otro libro, texto de investigación. ¿Sí? En la parte teórica, nuestro contenido teórico es eso. En la parte práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hasta aquí sabemos cómo hacer la monografía. Ahora debemos hacer la monografía. ¿Qué significa? En nuestras clases prácticas vamos a redactar la monografía, vamos a hacer las revisiones correspondientes de los artículos científicos y vamos a empezar desde identificar la problemática a tratar. Es decir, ustedes van a identificar su tema, vamos a recordar, vamos a hacer un breve recordatorio para aquello de las principales problemáticas nutricionales en nuestro medio a nivel nacional, si quieren latinoamericano o mundial. Dependiendo de lo que cada uno quiera trabajar, identifica la problemática. A partir de ello vamos a realizar el planteamiento de problema, nuestra elaboración de objetivos. Vamos a empezar a desarrollar buscando artículos científicos, vamos a buscar conmigo inicialmente, ya después ustedes presentarán en cada clase su avance. Su avance de la elaboración de monografía. ¿Por qué?
Porque si nos vamos a la parte de la evaluación, es decir, de cómo se va a evaluar, sabemos que tenemos un primer parcial, tenemos una evaluación diagnóstica, que es la que ya hemos realizado. Si no han participado todos, no está mal, tampoco está del todo bien. No tiene nota, por eso es que no está mal, porque no tiene nota la evaluación diagnóstica. Vamos a tener las evaluaciones formativas. Es aquí donde vamos a ir realizando trabajos, realizamos las tareas. Tenemos una evaluación sumativa, que esta es de manera obligatoria realizar. Dentro de esta evaluación sumativa se encuentran el primer parcial, el segundo parcial, el examen final. Y tenemos que tener una nota práctica o no, jóvenes. Vamos despertando. ¿Tenemos Sí, licenciada. Muy bien, gracias. Tenemos que tener una nota práctica. ¿Y de dónde va a salir la nota práctica? De la revisión de avance. Cuando hablemos de la práctica, vamos a hablar de esa elaboración de la monografía. Seguramente algunas personas tienen esa facilidad de redacción, de búsqueda de información, lo harán de mejor manera versus otras personas, sí. Pero la finalidad es que cada uno de los estudiantes o todos los estudiantes realicen, elaboren la monografía. ¿Y cómo vamos a hacer ese seguimiento de la monografía, de que realmente están elaborando? Porque de repente ni ingresan a clases, tal vez solamente a los exámenes, pero resulta de que tiene una monografía concluida. No está mal. Puede tener la monografía concluida. No podríamos poner en duda de que no lo ha elaborado y por tanto no le vamos a asignar nota, no. Porque si trae la tarea concluida, necesariamente se le tiene que asignar una nota, ¿sí o no? Jóvenes. Sí, Lisa. Sí, ¿no es cierto? Pero tampoco nadie nos garantiza de que sí lo ha elaborado esa persona. Mientras un grupo de estudiantes se trasnochó, coordinó para realizar la redacción, o por lo menos la búsqueda de información, se dieron la tarea o el trabajo de discutir los objetivos que van a presentar, el orden en el que van a presentar, o por lo menos uno ha acomodado las imágenes en la redacción del documento. Han pasado por todo ese trabajo y de repente aparece uno de los compañeros o compañeras con un trabajo concluido y resulta que tiene mejor nota que todos. Parece que no sería justo tampoco, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿O está bien? ¿Hacemos eso? No es cierto. No es justo que mientras algunos trabajen, otros como que aparezcan directamente con la tarea resuelta. Por tanto, ¿de dónde va a salir la nota práctica? No está mal, algunos tal vez no tienen la facilidad de comunicarse y sí tienen productos muy buenos. Se entiende. Y no por ello no le vamos a asignar notas, se le asigna la nota. De esos 100 puntos sobre los que se califica para la práctica, ¿cuántos puntos sugieren asignarle a esa revisión que van a tener ustedes de la elaboración de la monografía, de sus tareas? ¿Cuántos puntos quieren asignarle?
Lucía, Aida. Yo sé. Licenciada, sería 40 puntos. Bueno, ¿Ya? sería- Está bien, vamos a empezar por ahí. No estamos definiendo, es una idea. ¿Sí? Aida dice, a ver, si le asignamos 40 puntos, que sea sobre 40 todas las revisiones que vamos a tener sobre el avance de cómo estamos elaborando y demás. ¿Alguno tiene otra idea de cuánto asignarle? Todo ese trabajo que van a hacer día a día. No, me parece bien, Lice, porque vamos a estar nosotros mismos, ¿no? Avanzando y vamos a saber en qué nos equivocamos y en qué tenemos que mejorar, ¿no? Me parece bien esos 40 puntos. Ya. Ahora, ¿qué es importante también que sepa? Que la revisión, esos 100 puntos, ¿de dónde va a salir? Del avance, de la revisión del avance, de la elaboración de la monografía, del documento, es decir, de esa monografía concluida, es decir, si quisiéramos recibirlo de manera presencial, de ese impreso que irían a presentar, el documento de la monografía, para que se entienda. ¿Cuántos puntos le asignarían? ¿Y qué es lo otro que se revisa? La exposición. La exposición de la monografía. Es decir, que sumados nos debe dar los 100 puntos. Ahora sí. Dice, podríamos ponerle 30-30, así se suman los 100 puntos. Ya, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Quiere restarle a uno más, sumarle al otro? ¿O estamos bien así? ¿Qué opinan? Creo que así está bien. Alguno que no esté de acuerdo, es más fácil así. ¿Cómo está de acuerdo con la asignación de este puntaje? En este momento estamos coordinando del puntaje que se va a asignar a cada actividad. Es decir, al documento concluido, a esa persona que aparezca con un trabajo 100% bueno, excelente, ya escrito, pero nunca hizo revisar, nunca nada, seguramente tendrá 0 acá, en esta primera parte, tendrá en el documento 30 y veamos cuánto obtiene en su exposición. A eso nos estamos refiriendo. Si es que alguno no estaba entendiendo. ¿Estamos de acuerdo? No, No. no, la revisión muestra, ¿no? Cómo uno está avanzando Sí. y tal vez si uno solamente va a tener la nota al exponer, no sería tan conveniente. Ya. Tal vez sería mejor un 50 en la revisión y 25. Ya. Hay otra opción. Fíjense. Su compañera dice, no, no estoy de acuerdo porque yo trabajo mejor, voy a presentar mis trabajos, y aquello demuestra que sí, yo he participado, que sí es mi esfuerzo, es mi trabajo. En cambio, a veces en la exposición no siempre nos va bien o no siempre nos desenvolvemos como quisiéramos. Entonces prefiero restar al otro y que sea 25-25 y la revisión de avance 50. Es la otra opción. ¿Qué opinan, jóvenes señoritas? Estamos quedando con ustedes. Y esto mismo que estamos trabajando en este momento en el Word, se los voy a subir a la plataforma para que ustedes revisen al finalizar. De tal manera que ustedes también van a llevar la cuenta
de si han presentado, no han presentado en las fechas que les correspondía o por lo menos en los días. No vamos a ser estrictos de que te tocaba el 20 de abril y no has presentado y no presentas más. No, no vamos a hacer eso. Sí tenemos que tener las revisiones correspondientes al menos una vez por semana, sí, eso sí. Yael o no, Guaira. Licen, buenas tardes. Tengo una duda, ojalá me pudiera de nuevo explicar, no entendí bien. La segunda opción que decía documento de la monografía, ¿en qué trata eso? ¿Podría explicarme por favor otra vez? Claro que sí, la redacción de la monografía, la redacción completa. Es decir, de que tenga toda la estructura, todas las partes y esté redactado. Cuando se les pide entreguen su tarea o necesito el informe de tal práctica y ustedes entregan el documento o por lo menos escriben, tienen un formato, escriben y lo envían. A ese documento me refiero. Ya está bien. Otra preguntita. Entonces, a lo que estoy entendiendo, o no sé si estoy equivocada, no vamos a tener como en sí un parcial o dos parciales. Van a tener. Ah, ya. Muy aparte de esto que estamos sacando la cuenta. Esto es para la parte práctica. ¿Por qué? Ah, ya. Que en la práctica ustedes deben elaborar la monografía. En la parte teórica vamos a saber cómo se hace la monografía y este sí tiene un primer parcial, un segundo parcial. Esto es lo que les decía. Y tiene su examen final. Y podemos subir esto. Ahora sí comprendí, Licen. Ya, está bien. Gracias. A ti y así aclaramos y tal vez queda más claro para todos. Así, la clase teórica, de saber los fundamentos, cómo se hace, cómo se define una monografía, cuáles son los principios, qué criterios tomar para delimitar el tema de la monografía, etcétera, etcétera. Toda la parte teórica la vamos a desarrollar en nuestras clases teóricas. Vamos a tener una primera parte del avance de la teoría. Cuando ya tengamos las bases teóricas para elaborar nuestra monografía, nos vamos a remitir a la parte práctica donde cada uno va a empezar a escribir desde el la identificación, van a hacer un listado de posibles problemáticas nutricionales en las cuales quisieran trabajar a partir de ello, según los criterios de delimitación del problema o del tema, vamos a hacer el avance, el desarrollo como tal. Y aquello ya se va evaluando y va a corresponder a esta nota, a la revisión de avance. ¿Alguien que tenga otra idea de hacer esa distribución? ¿Con cuál de las dos opciones nos quedamos? ¿La primera o la segunda? Nada es imposición, señoritas. Estamos coordinando con ustedes. ¿Con cuál de las dos opciones nos quedamos? ¿La primera o la segunda? Sí, dicen la segunda opción, me parece bien a mí. Ya, Alan dice la segunda, Naida, Alison. La segunda opción, licenciada. Fernando, gracias. La segunda opción. Bien. Segunda. Nos vamos por la segunda opción. Está bien, Liz. La segunda, ¿no? Ya. Entonces, en coordinación con ustedes, vamos a quedar en la segunda opción. Entonces, a momento de hacer
nuestros puntajes finales de para calcular nuestra nota práctica, nos vamos a remitir a esto. En consenso, hemos quedado que vamos a trabajar con este puntaje. 50 puntos al avance de la elaboración de la monografía. ¿Por qué es importante? No todos tenemos experiencia en redactar, en búsqueda de información, incluso hay estrategias para poder buscar artículos científicos y vamos a estar en aquello. Algunas veces les digo mal, bien, pero es un trabajo que ustedes van a realizar. Muy diferente a que aparezca un trabajo listo, ¿no? Que de repente lo he extraído de no sé dónde y parece que no lo van a identificar. Está bien, si es alguna copia y demás, saben ustedes que ahora tenemos los softwares gratuitos que nos identifican el plagio, es decir, la copia, ¿no? Y todo aquello, cada parámetro, indicador con el cual se va a ir revisando sus trabajos, se les va a hacer conocer como ahora. ¿Qué se va a revisar de la monografía? Que tenga esto. Se les va a informar y vamos a coordinar con ustedes como ahora. ¿Qué es lo correcto? Que coordinemos y que ustedes sepan qué se les va a evaluar. Si a mí me dice que es indispensable que tenga referencias bibliográficas y no he presentado las referencias bibliográficas, ¿reclamaré de tener los 100 puntos? Obvio que no. Pero si a mí me dicen debe tener carátula, debe tener el índice, debe tener objetivos, antecedentes, justificación, referencias bibliográficas, entonces mínimamente me fijaré que mi trabajo tenga todo aquello, porque sé que me van a calificar con eso, ¿sí? Para así obtener mi máximo puntaje. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Duda? ¿Sugerencia? No le hice ninguno. Gracias, Alan. Lisa, Sí. buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. ¿Las clases seguirían siendo virtuales o en algún momento volveríamos a las aulas? Por lo menos para la asignatura nos requerimos de la presencialidad. Siempre y cuando sea urgente, veamos por conveniente de que debemos ir a una clase presencial, lo vamos a hacer coordinando con ustedes. Salvo que tengamos un instructivo de las autoridades que todos debemos retornar de manera inmediata e impostergable, pues sí, vamos a tener que retornar. Pero hasta el momento la instrucción es de que se va a ir planificando. Primero van a retornar las materias que tienen las prácticas en laboratorio, creo, ¿sí? Y poco a poco vamos a ir retornando. De todas maneras se les va a avisar con anticipación. No es de que mañana nos vemos en clases. Va a ser complicado en clases presenciales, ¿no? Entonces, entiendo que hay algunas personas que no están ni siquiera en el departamento, están en otros departamentos. Creo que tenemos que darles nomás el tiempo para que puedan incorporarse en sus actividades acá. Lisa, gracias. De nada. Ahora sí, para los exámenes ese es otro punto. Dependemos de las instructivas que se emanen desde la universidad, de la facultad y de la carrera. Si nos dicen que los exámenes tienen que ser sí o sí presenciales, pues todos damos presenciales. Ahora, si alguien da, bueno, es presencial para todos o virtual para todos. No puede haber uno que dé virtual y el otro tenga que dar presencial. Creo yo que cuando la ley es pareja, nadie se queja. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, dicen. Ya. Entonces vamos a intentar en lo posible hacer aquello. Si alguien, como les digo, si la instructiva es de que demos el examen de manera presencial, tenemos que obedecer. Son instrucciones que no podemos discutirlos.
Pero si nos dan ese chance de que se vea que si se puede llevar a cabo de manera o virtual o presencial y que lo define el docente, lo vamos a definir entre estudiantes y docentes. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Muy bien. ¿Alguna otra consulta que tengamos? Ninguna. Bien. Licenciada, una preguntita. Sobre el texto, ¿dónde podemos conseguirlo? ¿En la facultad o nos va a enviar virtualmente? No, en virtual les cuento que no lo he podido editar. El texto base lo tienen en las fotocopiadoras, pero por favor, solo lo que corresponde a cómo elaborar la monografía, que son algo de 30 hojas o algo así, no es más. Es un compendio que tiene exactamente lo más esencial que debe de saberse. Es como viene a ser como una receta de indicarnos de manera precisa y exacta de cómo vamos a elaborar la monografía, sin darnos tanta vuelta, ¿sí? ¿Por qué les digo solo sáquense aquello? Porque hace, ya son años atrás, revisábamos otro texto más que era de la DICIT, de la Dirección de Ciencias y Tecnología de la UMS, pero que ya no tenemos ese convenio, la universidad ya no tiene ese convenio para la búsqueda de información en las bibliotecas virtuales, ya se tiene otro que es el UpToDate, al cual ustedes pueden acceder. Creo que les han otorgado una cuenta juntamente con su inscripción a la WebSys. Ya después de ese texto que está juntamente con el texto base, ya hemos trabajado con el INARI, y el INARI también ya ha pasado ¿cómo se dice? Pasó su convenio con la universidad, y ahora ya estamos con Scopus, con UpToDate, y eso es lo que se va a utilizar ahora, ¿no? Ya no vamos a utilizar ese texto donde la DICIT nos daba todas las bases y las indicaciones para trabajar con el convenio de los recursos PERI. Ya no se trabaja, por eso les digo, solo sáquense esa parte que corresponde a cómo elaborar la monografía. Obviamente en las fotocopiadoras les van a querer fotocopiar todo, y ya no es necesario, eso les vengo repitiendo hace semestres atrás, pero igual les van sacando la copia y es en vano. Está bien, licenciada, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda que se tenga? Ninguna. Por favor, lo que sí les voy a pedir es que si bien no vamos a desarrollar en esas temáticas en la asignatura, sin embargo, es importante que ustedes repasen sobre las principales problemáticas nutricionales que tenemos en nuestro medio. ¿Para qué? Para que ustedes puedan contextualizarse y poder identificar una problemática en el cual trabajar. Para ello les pido que revisen, no es porque en la materia vamos a desarrollar, qué sé yo, desnutrición o malnutrición por exceso de nutrientes o por déficits de nutrientes. No, solo los vamos a recordar de tal manera que nos contextualicemos y podamos identificar las temáticas en las cuales podamos trabajar. No es la intencionalidad ni el objetivo de la materia que vayamos a desarrollar, que es desnutrición, obesidad, como les decía. No, solo vamos a hacer un recordatorio y vamos a hacer una interacción, es decir, una participación, una exposición participativa donde todos vayan aportando de tal manera que se nos abra todo ese paraguas de problemáticas en las cuales podemos trabajar. ¿Sí? Por eso les pido, por favor, que repasen, revisen en sus diferentes asignaturas hasta llegar a este semestre. Ustedes han ido trabajando, han ido revisando con cada una de sus docentes. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar, lean, a qué se refiere, cómo está esa problemática nutricional en nuestro país, si también atañe en nuestro país, es decir, si influye como problemática o solamente es de países externos, o por eso no los tenemos que tocar para nada. Nos interesa hablar sobre aquello, ver qué temáticas podríamos trabajar. Para ello es que necesito, por favor, que ustedes para el día de mañana repasen
todas esas problemáticas. Evidentemente son hartas, no alcanzaremos a revisar todos, pero por lo menos tendremos alguna temática que podamos hablarlo, podamos presentarlo en la clase y decir, podría trabajarse en esto. ¿Por qué? Porque es una problemática que está en nuestro medio, que tiene, qué sé yo, que está aumentando su prevalencia y es de importancia que se trabaje. Entonces, eso es lo que nos interesa, discutir aquello para poder abordar. Y luego ya se realizan las búsquedas de información, obviamente después de todo y toda la planificación que vamos a realizar. ¿Alguna duda que tengan, señoritas, jóvenes? Y no se preocupen mucho por la materia, que lo que menos se quiere es complejizarlo, sino todo lo contrario, que les guste investigar, que les guste revisar, que les guste leer artículos científicos, actualizarse. No vamos a hacer que la materia sea castigadora, que si no presentas hoy hasta las 5 en punto, no presentas más, lo que tampoco significa de que nos flexibilicemos y nos olvidemos de presentar nuestros trabajos. Ya sabemos que la revisión de ese avance de la elaboración que vamos a realizar tiene un puntaje. Obviamente sí. Si en el mes no he presentado ni una, no voy a querer reponer con presentar 5 artículos y que me anote en las 5 semanas. No va a ser posible. Es en una semana que se está presentando y solo se registra en esa semana. Y vamos registrando de esa manera. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lisa, muchas gracias. Está bien, Lisa. Bien. Nos vemos el día de mañana. Y que tengan muy buenas tardes. Señoritas, jóvenes, si no hay más consultas. Elise, disculpe, ¿el texto en qué fotocopiadora está? Están en las 2 fotocopiadoras que están próximas a la facultad, donde siempre hemos dejado las copias, que son de doña Nati, doña Lucy, las fotocopiadoras, ¿no es cierto? Que están próximas ahí. Ahí las pueden encontrar. Gracias, Lisa. Ya revisen solo la parte que dice cómo hacer una monografía. No se fotocopien todo. Está bien, Lisa, gracias. De nada, hasta luego. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, doctor. Luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Hice una consulta. Sí, dime ya. En caso de que yo quiera, por ejemplo, salir como técnico medio, ¿qué tendría que hacer? Porque me dijeron que hablara justamente con usted. Sí, el día de mañana les voy a explicar paso a paso con el reglamento en pantalla. Ya, está bien, entonces. Sí, tranquila, necesita explicarse con calma para que lo entienda. Ya, Lisa, gracias. ¿Ya? Muchas gracias. No tienes por qué.